espacio para acercar el conocimiento de ciencia y tecnología a la ciudadanía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciencia en Acción. Yo soy Wilber Monterrosa y en esta ocasión les traigo un tema muy importante y es acerca de cómo las tecnologías tienen un impacto frente a las prácticas tradicionales para preservar el medio ambiente. A continuación, les presento a nuestros invitados. Uno de ellos es Omar Flores, ingeniero electricista con más de 15 años de experiencia en la docencia e investigación tecnológica aplicada. Él tiene una especialización en áreas como la automatización, programas de sistemas embebidos y el Internet de las Cosas. Nuestro segundo invitado es Saúl Campos Morán, antropólogo, doctorando en Innovación y Tecnologías Educativas por la Universidad Gerardo Barrios. Posee un máster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa por la Universidad Tecnológica de El Salvador. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros en este espacio del CONACYT para acercar los temas de ciencia y tecnología a nuestra población. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, hablemos entonces acerca de cómo las tecnologías y se relacionan con estas prácticas que tienen que ver con la historicidad, con cómo nuestros pueblos originarios y cómo actualmente los proyectos tecnológicos, están interactuando con toda la vida económica, productiva, la vida diaria, la cotidianeidad que tenemos. Así que me gustaría empezar con el máster Saúl Campos para que nos hable de estas prácticas, históricas que ha tenido la población nuestra respecto a la vida cotidiana y el impacto en el medio ambiente. Sí, bueno, para hablar de este tema habría que comenzar contextualizando la región en la que vivimos, que es la región mesoamericana. Mesoamérica, los arqueólogos la definen como una región que queda desde el norte de México hasta más o menos Nicaragua. Y esta región se caracteriza, entre otras cosas, por los cultivos que se consumen, particularmente el maíz. Si revisamos la evidencia histórica arqueológica que existe en todas las regiones de Mesoamérica, vamos a ver que un elemento recurrente siempre es el consumo del maíz. Y esto no solamente tiene que ver con prácticas de subsistencia, sino también de coexistencia con el medio ambiente en el cual los salvadoreños desde siempre pues hemos convivido. Una de las principales evidencias arqueológicas que tenemos del consumo del maíz, por ejemplo, es Joya de Serén, que es un sitio arqueológico que es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, en el cual, al haber sido cubierto por ceniza volcánica durante la época en la cual todavía existía, todavía estaba en su existencia, en su uso, se conservó evidencia de uso y de consumo de maíz en la dieta cotidiana de los salvadoreños. Ahora, este uso del maíz como parte de la dieta es uno de los elementos más tempranos que tenemos de la vinculación del medio ambiente con la persona humana, porque es a través del maíz, a través de la prueba y error que se dio en la época antigua, a través de la domesticación del uso del maíz, que llevó a la sedentarización para el posterior desarrollo de la civilización mesoamericana y particularmente la salvadoreña hacia el periodo posclásico. ¿No? Estamos hablando del año 1100 para acá, 1200, donde ya la presencia pipil en El Salvador se consolida, el maíz se pone como cultivo principal de subsistencia, a la par del chocolate, a la par del tomate, a la par del chile y todo ese tipo de cosas que atan a la población salvadoreña, en primer lugar, a este lugar que llamamos El Salvador, que llamamos nuestro país, ¿no? Actualmente, si bien existen prácticas ya modernas de siembra, de recolección y esto, todavía queda en El Salvador, principalmente vinculados a la tradición indígena, núcleos de prácticas más tradicionales vinculadas por ejemplo, a sembrar de acuerdo con los ciclos de la luna o a sembrar también de acuerdo a las estaciones, ¿verdad? En qué momento puedo sembrar yo de cara a aprovechar más la lluvia natural, por ejemplo, que usualmente se siembra entre mayo y junio, pero esta siembra se hace, por ejemplo, estamos hablando de Nahuizalco, estamos hablando de Izalco, Santo Domingo de Guzmán,
y algunos cantones que rodean toda esa área, que es el área principal de presencia indígena de El Salvador, donde se da este tipo de prácticas principalmente vinculadas a la siembra, ¿no? Entonces tal vez por ahí podría comenzar contextualizando esa parte. Perfecto. Es interesante esto para que nuestra población sepa que de hecho nos conecta con nuestras raíces salvadoreñas, de cómo precisamente a nivel histórico el consumo del maíz, no solo en El Salvador, sino como muy bien lo decía, durante todos estos años desde antes de la colonización europea, viene a ser un elemento base, un alimento básico, y hasta el día de hoy sigue siendo parte esencial de nuestra dieta, y por lo tanto debemos ponerle atención en cómo los procesos, no solo a nivel industrial, sino a nivel casero o artesanal, están presentes en nuestra vida, y cómo también esto impacta el manejo de este recurso con el medio ambiente. Sí, correcto. En su génesis, de hecho, la agricultura es una práctica de consumo, que de hecho las poblaciones indígenas nuestras, tanto pasadas como presentes, tienen ese concepto bien arraigado y bien presente. Esta concepción cosmológica de que lo que existe en el universo es limitado y que yo como persona viviente voy a tomar del universo, voy a tomar de la tierra aquello que necesito para no agotarla. Si vemos el registro histórico, por ejemplo, una de las posibles causas a las que se atribuye la pérdida o el declive de la civilización maya a finales del periodo clásico, estamos hablando hacia el 900 después de Cristo, es un abuso de las tierras de cultivo, falta de prácticas, por ejemplo, de rotación de cultivos, que terminaron esterilizando la tierra que ellos utilizaban y que por lo tanto pues los llevó a ya no poder alimentarse. En la región nuestra, aquí en el área del Salvador, la agricultura siempre fue principalmente de subsistencia. Lo que se siembra es lo que se va a comer. Y se siembra de tal manera que no tenga impacto negativo en erosión de los suelos, que es una parte a la que se le pone sumo cuidado. Así también como si voy yo a consumir madera, por ejemplo, lo hago de una manera limitada y reemplazando la madera que corto pues con nuevas semillas, nuevos árboles nuevos. Aquí estamos hablando no solamente de siembra y recolección, sino también del tratamiento de las plantas invasoras, que también existe una manera particular de hacer eso, ¿verdad? Cómo tratar las cosechas también, etcétera. Podríamos hablar de Diferentes procesos, definitivamente. Bueno, vamos entonces enlazando esto con cómo ha evolucionado estas prácticas desde nuestros pueblos originarios y cómo a medida la tecnología o los distintos dispositivos o las distintas estructuras han venido, digamos, atomizándose o haciéndose populares, cómo esto ha cambiado en la práctica y cómo impacta esto al medio ambiente y a nuestra vida diaria, Saúl. Sí, bueno, recordemos que durante el siglo XX hemos pasado por prácticamente dos revoluciones industriales, lo que generó en un momento un efecto contrario a lo que se podría pensar en un primer momento, ¿no? De tecnología. Hoy en día, siglo XXI, o sea, la entendemos como algo que debería llevar a la preservación y al no abuso de la tierra y del medio ambiente. Durante el siglo XX se dio lo contrario, se dio un abuso, se dio una explotación sistemática de los suelos, no solamente en la cuestión del cultivo, sino también de la crianza de ganado, que ese es otro elemento que impacta de manera terriblemente negativa el medio ambiente, así también como las prácticas de construcción que han dañado nuestros mantos acuíferos, han disminuido la capacidad que tenemos de acceder a agua potable. Esas prácticas modernas de tecnología, de construcción que se desarrollaron durante el siglo XX, tuvieron un impacto negativo en la forma tradicional que nuestros pueblos originarios pues tenían esa relación con el medio ambiente, con la mentalidad occidental que se instala en nuestro continente a partir de la conquista del Salvador, que sabemos que se inicia a principios del siglo de 1500, ¿no? Donde la mentalidad que se instala en el país es explotar, sacar recursos, que es algo que se mantiene durante la conquista y que se consolida durante, como ya le decía, las revoluciones industriales que se dan durante el siglo XX, donde son el auge, y aquí ya puede comenzar a sonar uno con otra perspectiva, ¿no? de las corporaciones y eso, tienen un interés principal en la explotación y no tanto en la coexistencia con el medio ambiente, la convivencia de los recursos.
que es algo que ha quedado por separado, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir que lo que se dio durante el siglo pasado es eso, un divorcio de las prácticas tradicionales al cual pues eventualmente se está queriendo dejar atrás para llegar a una nueva reconciliación, a una nueva vinculación de la tecnología con el medio ambiente, que es lo que trabaja principalmente mi compañero Omar. Perfecto, y justamente de esa vinculación queremos hablar ahora y por eso traemos este tema acá para que nuestra población, nuestra audiencia pueda percibirlo, comprenderlo, cómo estos procesos van concatenados, que no es algo que ha surgido por generación espontánea, sino que todo tiene una razón, un porqué, un génesis, como lo decía muy bien Saúl hace unos momentos. Así que, ingeniero Omar, hablemos entonces ahora cómo esta vinculación o este divorcio, mejor dicho, ahora se vuelve otra etapa, otra era, y cómo esto pues está impactando a nuestro medio ambiente. Hablemos de los proyectos que ustedes están haciendo. Claro, como contexto, justamente, como menciona Saúl, durante años ha habido un divorcio. Ha habido un divorcio en el sentido de que la tecnología, el uso de las tecnologías ha ido enfocado a la extracción, al consumo masivo, a la producción, sin tener en cuenta justamente pues, esa conexión del ser humano con la naturaleza. Sin embargo, ha sido una tendencia global, justamente con la Agenda 2030 y los ODS y justamente las nuevas formas de pensar, digámoslo así, que este divorcio pues ha sido modificado en el sentido de que ahora sí, nuevas políticas, nuevas agendas para llevar la tecnología, pero al mismo tiempo hacerla de forma sustentable. Y eso en mi área pues lo he visto mucho. Han habido muchas iniciativas en las cuales pues agencias tanto nacionales, internacionales, iniciativas privadas, públicas, pues financian proyectos de investigación en el área tecnológica, pero siempre que tengan un componente de sustentabilidad. Y la sustentabilidad justamente vista, la podemos ver acá, como es retornar de que esta tecnología no sea una tecnología voraz y que venga a perpetuar ese divorcio, sino al contrario, resarcirlo. En el caso específico de la Universidad Tecnológica, nosotros nos hemos enfocado y nos guiamos justamente por los ODS, en el sentido de que nuestros proyectos siempre van a buscar eso, la sustentabilidad. Específicamente nuestras líneas de acción en la agricultura van enfocadas a esas prácticas tradicionales, voraces por decirlo de alguna forma, tecnificarlas, brindarle a los agricultores nuevas formas de hacer las cosas, pero al mismo tiempo perpetuando aquello de la conservación. Por ejemplo, nosotros pues justamente participamos en el concurso nacional de CONACYT de este año con un proyecto que tiene que ver con la automatización de el proceso de verificación de la calidad del agua en las granjas acuicultoras del país. Acá en el país, desde la introducción en los años 70 y 80 de la crianza de la tilapia y el camarón, pues ha habido una explosión de nuevos productores. Sin embargo, estos productores pues no están capacitados, no tienen tecnología para hacer su labor y volvemos a lo mismo, lo han hecho con aquella voracidad de simplemente producir sin tener control sobre lo que se está produciendo. Es ahí donde nosotros estamos apoyando en el sentido de desarrollar sistemas de Internet de las Cosas que permitan controlar la calidad del agua en la cual pues se desarrolla la tilapia y el camarón, porque al final eso también repercute en la calidad del alimento, ¿verdad? Pues un estudio previo que realizamos vimos de que muchos de los productores actuales de tilapia y camarón no verifican la calidad del agua, y eso pues no es bueno en el sentido de que el producto final, aunque nosotros lo sintamos rico, digamos, por decirlo así, pues se ha criado en una calidad de agua mala.
Entonces, nosotros estamos aportando en ese sentido, verificando eso, un sistema. Quiero detenerlo ahí, interrumpirlo, porque como nuestro propósito es que nuestra audiencia aprenda, comprenda, usted mencionó el término sustentabilidad y es un término que de repente algunas personas comprenden, algunas otras no, pero para que nos quede claro a todos, ¿qué es la sustentabilidad? Desde el punto de vista tecnológico, nosotros vemos como la sustentabilidad en justamente eso, intervenir procesos o actividades sin modificar sustancialmente esa actividad y al mismo tiempo permitir que esa intervención tecnológica pueda ser replicable en otros entornos de forma económica y sin demasiada complicación, y que al final estas actividades puedan ser sustentables en el tiempo, en el sentido de que ellas mismas, sin necesidad de la reinversión o la reintervención de nosotros como investigadores, puedan seguir su actividad sin necesidad de nueva inversión o nueva capacitación. Es decir, que puedan ser sostenibles en el tiempo y sin abusar para explotar, digamos, el recurso hasta acabarlo. ¿Es así? Para ponerlo de una manera un poquito más... Sí, claro. Ok, perfecto. Sí, le digo, es importante que lo vayamos comprendiendo todo, ¿verdad? De hecho, todos aprendemos cada vez que estamos frente a este tipo de exposiciones, y me parecía interesante lo que usted mencionaba hace unos momentos sobre, por ejemplo, el consumo de algunos peces, de algunos pescados, ¿no? Que a la gente le gusta mucho, le encanta, pero de repente no saben de la calidad en la cual ha sido este pez desarrollado. Entonces, volvamos a ese proceso y a otros procesos que ustedes estén verificando. Entonces, para entenderlo, cómo esto va vinculado, por ejemplo, con el Internet de las Cosas, el monitoreo sobre todo. ¿Qué es el monitoreo y cómo ustedes van evaluando la calidad de esos procesos y por ende del producto que se está trabajando? Claro. Nosotros, en otros proyectos que estamos interviniendo también de calidad en esto de las actividades agrícolas, este año estamos trabajando justamente para verificar la calidad de la crianza de pollos de engorde, camarones, tilapias. ¿Y qué es lo que nosotros intervenimos? ¿Qué es el monitoreo remoto basado en Internet de las Cosas? Pues básicamente es llevar tecnologías a actividades productivas agrícolas que ya se estaban realizando, pero quizás no de una forma controlada, no de una forma estandarizada. Nosotros lo que buscamos siempre es desarrollar estos sistemas que intervengan en tres aspectos de la actividad agrícola. Primero, el monitoreo remoto. Que no sea necesario ir hasta el lugar para saber qué está sucediendo en esos procesos. El proceso de crianza de tilapia o en el proceso de crianza de pollo de engorde. Un segundo aspecto que estamos interviniendo es la desligación de personal o la reubicación de personal en tareas más productivas y no simplemente en la toma de muestras. Por ejemplo, en las tilapias siempre tenía que ir el gerente de la granja a tomar una muestra de agua y llevársela al laboratorio de pesca aquí en San Salvador, y ellos hacían la labor. En todo ese tiempo el gerente se puede dedicar a hacer otras cosas, entonces también queremos intervenir en eso. Y tercero, pues, en que se cumplan estándares nacionales e internacionales del desarrollo de estas actividades. Por ejemplo, en los gallineros, pues también es una actividad muy explotada aquí en el país, tanto por pequeños productores como por grandes productores. Los pollos normalmente a veces, pues nosotros cuando lo degustamos no sabemos cómo fueron criados, y a veces están en condiciones muy extremas de calor, de presión y de gases contaminantes. Y ese es otro proyecto en el que este año estamos interviniendo, en el cual estamos monitoreando que el pollo esté en unas condiciones adecuadas, recolectando las condiciones del pollo e interviniendo el entorno para que esas condiciones se mejoren. Un ejemplo, por ejemplo,
Los pollos producen mucha gas amonio. El gas amonio proviene de las heces del pollo que está en el gallinero. Entonces ese gas, que es un olor típico, normalmente el productor de pequeña y mediana escala no lo controla, ya que el pollo va creciendo, pero va creciendo con sus vías respiratorias inflamadas, va creciendo con ese gas, y eso llega a la población a veces cuando el producto pues ya lo estamos degustando. Entonces con estos proyectos nosotros lo que queremos es intervenir en eso, que se cumplan los estándares a los cuales pues los productos como el pollo tienen que estar, y pues llevar tecnología de bajo costo a nuestra nación. La verdad, esa también es una de los apoyos en los que nosotros queremos intervenir más, llevar tecnologías de bajo costo, eficientes y eficaces y adaptadas a nuestro entorno. Pues, valga la aclaración, muchos productores nos han dicho lo siguiente: qué bueno que nos quieren apoyar porque vinieron españoles, vinieron ingleses, vinieron alemanes, nos trajeron la tecnología de ellos, y resulta que esa tecnología no está adecuada al entorno salvadoreño. Y no salvadoreño en el sentido de la cultura, sino que climática. Por ejemplo, nos contaba un productor de Sonsonate de que de España le donaron aparatos para monitorear a los pollos, pero la primera semana se les quemaron. ¿Por qué? No soportaron las temperaturas de un clima como el salvadoreño, la corrosión por la humedad del entorno salvadoreño pues no nos hizo funcionar, y tercero, pues funcionaban basados en una red de transmisión que todavía no está implementada en El Salvador. Pero eso ya son detalles técnicos. En El Salvador todavía no tenemos ciertas tecnologías como la 5G implementada en el país. Claro. Entonces estos dispositivos que vienen de Europa no funcionan acá. Entonces quedan miles y miles de dólares tirados por la cooperación, y es ahí donde nosotros también queremos intervenir. Es importante entonces ver cómo aquí hay un campo de oportunidades para que obviamente no solo haya procesos dinamizadores de la economía en sí misma, sino también procesos que nos permitan tener una mejor calidad de alimentos que llegue a nuestra mesa, porque por ejemplo el pollo es algo esencial. Creo que los salvadoreños comemos pollo todas las semanas, ¿no? Prácticamente de 3 a más días en la semana probablemente, o derivados de o asociados a. Y venía a mi mente algo cuando usted lo mencionaba, y me gustaría aquí también la intervención del maestro Saúl, como por ejemplo a partir de un rótulo que ahora vemos en algunos lugares dice: estos huevos provienen de granjas de gallinas que no están hacinadas o no están digamos en jaulas. ¿Cómo esto viene, cómo se vincula la parte antropológica de la crianza y cómo luego esto viene a vincularse con la práctica tecnológica? Me gustaría ver, no necesariamente con este ejemplo, pero lo pongo por citarlo, ¿no? Pero cómo esta práctica viene, el antes y el ahora, respecto a nuestro consumo y obviamente con el impacto ambiental. Bueno, antropológicamente se podría vincular con el fenómeno de la percepción social principalmente, ¿no? Uno podrá decir, es que yo voy a comprar solamente verduras orgánicas, porque las que venden en el mercado orgánico son verduras que ya no traen ningún tipo de químico, ningún tipo de cosa dañina para mi organismo. Pero realmente, ¿cuál es la diferencia real entre una verdura de esas de mercado orgánico versus una verdura que usted pueda comprar en un mercado normal, etcétera, ¿no? Habría que partir de ahí. Esa es una percepción construida, porque solamente el concepto de verdura orgánica es un concepto que engloba una falacia, ¿no? Porque al final una verdura orgánica sigue siendo una verdura, sea o no sembrada o nutrida con A o B químico, por una parte. Igual con los pollos. Este pollo ha sido criado en unas condiciones que son condiciones saludables, condiciones de bienestar
para el pollito, o la vaca, ¿verdad? Que también es un aspecto. ¿Por qué? Porque existe la noción social, existe la cosmovisión de que la vaca que está asustada antes de que la maten, al final le pasa a uno el estrés. O por otra parte, algún conocedor de la carne dirá, no, esa carne es madura, entonces no me gusta. Pero ya es un asunto que desde el sentido de la cultura nuestra tiene que ver más, por lo menos en el punto de vista antropológico que usted mencionaba, ¿no? Con mi actitud como persona hacia esos elementos, más que hacia una noción real sobre el impacto que puedan tener sobre mi salud, porque al final yo me puedo comer un pollo y digo, wow, qué rico el pollo con amonio, ¿verdad? Pero yo qué voy a saber sobre si tiene o no amonio, o el cóctel de camarón, ¿verdad? Que uno diga, sí, no, la mugrecita es la que le da el sabor. Sí. Pero bueno. Sobre eso también aportar un poco desde el lado tecnológico. Contarles de que justamente la sustentabilidad y justamente las nuevas tecnologías, pues hay verduras o huevos o carne que se denomina orgánica, y no sé si han fijado, hay algunas que traen un QR. Eso todavía no está implementado acá en el país, pero sí en la Comisión Europea. Traen un QR y al escanear ese QR, en teoría, uno puede ver el rastreo de justamente ese proceso, de que cómo fue sacrificado ese animal, cómo fue alimentado ese animal, y puede hacer un rastreo tecnológico de qué tecnologías intervinieron, de cómo era el galpón donde se crió ese animal y cuál es el alimento que se le proveyó. Al final, desde el punto de vista tecnológico, pues podríamos decir, hey, qué bien, ¿verdad? Podemos hacer un rastreo. Pero justamente con la visión antropológica, pues ahí llegamos a ese, no sé si llamarle dilema, pero esa cosmovisión que tienen las personas de sentirse bien porque, sí, veo de dónde viene, ¿verdad? Desde el punto de vista tecnológico, yo puedo decir, hey, qué bien, ¿verdad? Estas tecnologías están ayudando a que las personas se sientan mejor con lo que están consumiendo. Porque tienen más información. Exacto. Muy bien, interesante el tema. Realmente es un tema amplio, sí. Es un tema que da para mucho más, así que yo creo que vamos a tener que hacer una siguiente edición sobre este tema. Les agradezco a ambos por hacer espacio en su apretada agenda para estar con nosotros, compartirnos acerca de su investigación, de su expertise y acercar obviamente estos conocimientos, que de eso se trata, ¿no? Lo que hace el Consejo Nacional, parte de lo que hace el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acercar estos temas a la población, que lo podamos tener de una manera diferente, que ya no lo tengamos de manera tan superficial, sino que profundicemos en el tema. Así que, ¿algún mensaje final para nuestra audiencia, por favor? Pues agradecemos al CONACYT por la invitación y por estos espacios, y justamente de mi parte ese es el objetivo que busco, que la población sepa que acá se está haciendo ciencias sociales, ciencias naturales, tecnológicas, y que no solo veamos para afuera, y que apoyemos lo nuestro. Interesante, gracias, ingeniero Omar. Sí, de igual manera agradecer el espacio, recordar a la población salvadoreña que en El Salvador se hace investigación. En la Universidad Tecnológica tenemos también varios proyectos vinculados directamente con el medio ambiente. Tenemos todo un movimiento que se llama UTEC Verde, en el cual la universidad hace diferentes tipos de campañas, no solamente de reciclaje, de conservación del medio ambiente. En la universidad también manejamos la Semana de la Responsabilidad Legal Ambiental, llamada CERESMA, que se hace una vez al año, acaba de ser, donde del lado jurídico también se ve toda la responsabilidad que tienen las personas, que tienen las empresas con el medio ambiente. También tenemos una cátedra de lengua náhuatl, donde se rescatan las tradiciones, no solamente del lenguaje, sino también de los pueblos, hacia ese tipo de temas. Entonces, el medio ambiente es un tema que debe ser investigado, debe ser hablado, debe ser enseñado, porque solamente así vamos a tener una verdadera vinculación de nuestros estudiantes, de nuestros futuros profesionales con el tema, un verdadero compromiso de las futuras generaciones con la protección no solamente del ecosistema nuestro, sino también del mundo, porque los ciudadanos que vienen ya no son ciudadanos solo salvadoreños, sino ciudadanos del mundo. Por lo tanto, tienen que aprender a cuidar el mundo en el que ellos y nosotros vivimos. Así que, muchas gracias.
Gracias a usted por su tiempo y gracias a usted por estar pendiente de Ciencia en Acción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo soy Wilber Monterrosa y los espero en una próxima emisión.